En Perú regresó oficialmente el fujimorismo al poder ejecutivo, más de 3 décadas después de que lo hiciera su padre y tras ganar las elecciones por la mínima, con promesas de acabar con la violencia y en particular con la extorsión. Keiko Fujimori se convirtió en la primera presidenta electa de la historia del país. Y este martes la líder de Fuerza Popular e hija de Alberto Fujimori, como saben, asumió la jefatura del Estado, la 9ª persona en hacerlo en 10 años, con una ceremonia ante el Congreso de la República en presencia de mandatarios de la derecha americana. En el plazo inmediato, mi gobierno estará concentrado en 2 frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana. Para ello emplearemos recursos extraordinarios. El clima no espera los tiempos de la burocracia. Por eso implementaremos un plan de contingencia nacional frente al fenómeno El Niño, que romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna. Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera, cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno. Y ante este panorama, en el debate de France 24 nos preguntamos si Keiko Fujimori logrará mantenerse en el cargo más tiempo que sus predecesores. ¿A cambio de qué? En un país dividido, ¿cómo será la relación con la oposición dentro y fuera de las instituciones? En términos de alianzas, ¿cuáles serán sus prioridades internacionales? Y para debatirlo nos acompañan en esta ocasión ambos desde Lima, Perú. Carlos Meléndez, sociólogo, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad de Lisboa, y Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista y decano de Derecho y Humanidades en la UCV. Muchísimas gracias, Carlos, Aníbal, por estar con nosotros en el debate de France 24, por aceptar nuestra invitación. Antes de empezar con la discusión, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden volver a ver este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que están viendo en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, Carlos y Aníbal, para introducirnos un poco en este debate, les quiero preguntar a ambos si han podido seguir este discurso de juramentación de Keiko Fujimori y si han notado algún énfasis o alguna ausencia destacable en sus palabras. En resumen, ¿qué pistas explícitas o implícitas nos da Keiko Fujimori con esta alocución que inaugura su mandato presidencial? Carlos, empiezo por usted. Sí, ha sido un discurso con muchas promesas que tienen que ver con aumentos del salario mínimo, que son los sueldos que reciben los trabajadores, promesas de construcción de obras de infraestructura, no solamente en Lima, sino en el interior del país, y sobre todo abordar 2 temas relevantes para la coyuntura política nacional, que tiene que ver con la inseguridad pública. Ha propuesto la participación de las Fuerzas Armadas de manera temporal en la dirección de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, y también ha propuesto, sin lugar a dudas, un plan de emergencia para el cambio climático, lo cual es algo resaltable, sobre todo cuando vemos a la derecha radical, no solamente en América Latina, sino en Europa, siendo negacionista con temas que tienen que ver con cambio climático. Ella se caracteriza más bien por darle la necesidad y la relevancia y el protagonismo que requiere este tipo de emergencias. Sin embargo, y con esto termino, creo que se ha incrementado las expectativas que tiene la ciudadanía y cabe la duda si es que realmente tiene el soporte de los funcionarios públicos a nivel de gestión pública para poder cumplir con lo prometido hoy día. Pues enseguida intentaremos explicarnos por qué no se diferencia efectivamente del discurso general de la derecha o de la extrema derecha americana e internacional Keiko Fujimori, con este énfasis en los efectos de la crisis climática. Pero antes, Aníbal, también quisiera saber a grandes rasgos su
lectura sobre estas primeras palabras de Keiko como presidenta ya al mando? Sí, buenas tardes. Bueno, creo que es una inauguración, digamos, insólita en el Perú, ¿no? En primer lugar, quisiera destacar que es el sexto recambio constitucional consecutivo en los últimos 25 años, cosa que no había ocurrido antes en la historia del Perú. Habíamos tenido 3 gobiernos sucesivos y golpe de Estado. Estamos en una constitución que dura ya más de 30 años, sin golpe de Estado, más allá de los intentos fallidos que han habido. En segundo lugar, ella está a más de 35 años de su padre, que fue electo democráticamente, y 25 años de su propio padre cuando dejó el gobierno autoritario, y por lo tanto tiene que marcar una diferencia muy clara. Creo destacar en lo que ha dicho el respeto escrupuloso de la Constitución, cosa que sus predecesores no han hecho, y también otra cosa que dijo, que no va a estar ni un día más en el mandato del gobierno, que son 5 años, con lo cual se aleja también de su propio padre, que intentó la reelección presidencial. Su discurso ha tenido 13 páginas, si no contamos la primera, que es un vocativo. Son cosas generales, de cosas más o menos comunes. Yo destacaría más la simplicidad de lo común, que es el tema de la lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad, contra la ineficiencia del Estado, que se ha llenado de gente burocrática y amiga de los amigos, de los políticos, dejando de lado la meritocracia. Le toca de alguna manera limpiar el aparato del Estado y poner a los tecnócratas que, digamos, saquen provecho del erario público con los sueldos que tienen para servir al país, y cosas que básicas se tienen que hacer. Por ejemplo, la carretera al centro, ¿no? El público de France Press tiene que saber que la autopista del Perú hacia el este tiene 10 kilómetros, ¿no? Y que en esos días festivos la cola para poder salir de Lima ha durado 16 horas. Entonces tenemos un déficit muy grande de infraestructura. La propia Panamericana, que va de Tumbes a Tacna, longitudinal, está pendiente, el metro de Lima está pendiente, el tren de cercanía está pendiente, la propia comunicación del Perú está pendiente, y lo más importante, la unificación del país, ¿no? Es un país partido en dos, que se ha notado no solamente en la propia elección entre diputados y el Senado, y el propio hecho de que el partido que perdió la elección se haya retirado de las cámaras, ¿no? Entonces tiene un país dividido por delante, que tiene que tratar de unir, y tiene temas de eficiencia del Estado que tiene que suplir de manera rápida y apropiada. Aníbal, pues también intentaremos en el espacio de este debate hablar de las claves a las que usted ha apuntado, de la relación, ¿no?, con la herencia de su padre, estas promesas de ampliar la presencia del Estado en términos de infraestructura, también de seguridad, y esta división, ¿no?, política del país. Empecemos quizás por ahí, por un poco la posibilidad de gobernabilidad que tiene al frente Keiko Fujimori, que además ahora tiene un Congreso de la República bicameral, de nuevo, y donde no tiene una bancada mayoritaria en términos de mayoría absoluta, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Entonces, Carlos, le pregunto cuáles van a ser las claves para la gobernabilidad, con qué fuerzas va a tener que pactar y a cambio de qué. Ella ha hecho alianza, en su partido, el oficialismo, Fuerza Popular, ha hecho alianza con Renovación Popular, que es un partido de ultraderecha. Vemos a la derecha tradicional, que es el fujimorismo, con una derecha radical, haciendo alianza para poder conquistar exiguamente el control de la mesa directiva del Senado, que es la Cámara de mayor responsabilidad, es la Cámara que que toma las decisiones mucho más relevantes, digamos. Pero en la Cámara de Diputados, en este nuevo sistema del retorno a la bicameralidad, la oposición es quien controla la Cámara de Representantes. Y se han aliado todos los partidos, no solamente de izquierda radical, sino también de centro-izquierda. Acá lo que vemos es que se ha creado en ambos casos, en ambas cámaras, coaliciones fujimoristas y antifujimoristas. De derecha, que ha tenido que ir a la derecha extrema para tener apoyo, el fujimorismo, y la izquierda, que ha tenido que recurrir a la izquierda más centrista para también hacer balance y oposición.
Creo que va a ser muy complicado para el gobierno fujimorista, conseguir aprobar leyes importantes precisamente porque va a tener una gran oposición y control del Ejecutivo a través de muchas figuras constitucionales que tienen que ver con mecanismos de control a los ministros en la Cámara de Diputados específicamente. Va a ser salvo que ahora justamente por el tema del fenómeno del niño, y aquí tiene que ver la importancia justamente del cambio climático. El gobierno ha anunciado que va a pedir delegación de facultades, le va a pedir al legislativo que le dé facultades para poder legislar en protección y prevención de las zonas que van a sufrir justamente los achaques de este fenómeno climático. Creo que justamente la emergencia de este contexto le va a permitir procurar tener algunos votos de la oposición de izquierda o de centro izquierda para lograr los fines que el Ejecutivo requiere. Pero no vamos a ver esto muy a menudo. Van a ser 5 años de mucha disputa en el Congreso. Carlos, precisamente antes de darle también la palabra a Aníbal, pero en relación con lo que comentaba en su primera intervención de esta importancia un poco inédita que como presidenta ahora de derecha, Keiko Fujimori le da a la crisis climática, ¿cree usted algo que ver con precisamente con el tema de que el fenómeno del niño puede justificar que pida poderes extraordinarios al Poder Legislativo? Tiene que ver con dos cosas. Es una oportunidad, es una crisis y es una oportunidad política. Es una crisis porque en el Perú la infraestructura, como lo dijo Aníbal, la estructura del Estado es muy, muy débil. Las carreteras, el sistema de comunicación y de transporte dentro del país, en los Andes y en la Amazonía, hace que sea muy complicado el asunto. Y un fenómeno del niño con las inundaciones que dan en algunas zonas y con las sequías que generan en otras, genera una situación de crisis generalizada en el mundo rural, principalmente, que es donde la infraestructura del Estado es más débil, que es la zona donde el fujimorismo no tiene o no ha tenido el soporte electoral, el apoyo político de la ciudadanía. Es una manera que tiene el fujimorismo de enganchar, de relacionarse con los sectores sociales que le han sido más adversos y que a la vez le va a permitir justamente tener la justificación para conquistar los votos de la oposición de izquierda más moderada y tener la delegación de facultades. Es una crisis, pero también es una oportunidad. Aníbal, ¿cómo lo ve usted este marco de la crisis del niño para dotarse de poderes que normalmente irían más allá del campo ejecutivo? Sí, ya hemos visto eso antes, ¿no? El año 82 hubo un fenómeno climático importante y más adelante también. Pero antes que eso quisiera comentar brevemente un tema que me parece importante, ¿no? La señora Fujimori inaugura ahora un gobierno, como usted lo dijo, con un Congreso bicameral. Hemos estado 25 años con un Congreso unicameral que fue heredado de su padre. Y eso fue hecho así a propósito para poder controlar el Congreso. En los meses anteriores, porque esto se inauguró hoy día, se hablaba de un Senado poderoso y la gente con cierta ignorancia ponderaba más al Senado que diputados. Vemos ahora que la Cámara de Diputados está en manos de la oposición y el Senado está en manos del gobierno. Entonces, yo creo que todavía va a haber un año para poder aprender a caminar en un Congreso bicameral. No tenemos experiencia en eso. Muchos de los legisladores que están hoy día en el Congreso no han vivido un Congreso bicameral. Nosotros vivimos con Carlos el Congreso bicameral hasta el año 92, cuando Fujimori disolvió el Congreso y el Congreso Constituyente Democrático que se instauró para hacer la Carta del 93 era unicameral. Entonces, eso es un aprendizaje. Yo he dicho varias veces que es como pasar de andar en un triciclo a andar en un carro de 4 ruedas con automotor. Hay que volver a aprender a hacer política bicameral. Y eso trae dos cosas. Uno, la posibilidad de la vacancia presidencial está lejos, porque no hay mayoría suficiente ni en una Cámara ni en la otra. Y dos, la posibilidad de censurar a los ministros tampoco está tan cerca, porque ahora ya no hay el voto mal llamado investidura, el voto de confianza forzoso, que se pedía al primer ministro recién entrante, y el Congreso tendrá que aliarse y hacer, digamos, pactos políticos para sacar adelante las leyes. No estaría tan de acuerdo con Carlos, por quien expreso mi mayor respeto intelectual y él lo sabe, con estas etiquetas tan duras de extrema derecha, centro, porque no es así como yo percibo la política que se está dando en el Congreso. Creo que se van a dar alianzas
necesarias para sacar leyes imprescindibles sobre el tema de la violencia, el tema de la corrupción, y también, sin duda alguna, tener que afrontar lo que ocurra con el fenómeno del niño. Que Dios quiera que esto sea de la manera más leve posible, porque tenemos un país muy mal, digamos, comunicado en vías de comunicación y además con poca infraestructura para los desastres. No tenemos más de 30 helicópteros en todo el país al servicio del Estado y es una penuria, ¿no? Entonces no debemos esperar a que pase lo que ocurrió en el año 92, perdón, el año 2082 o el año más adelante, acerca de principios del año 2000, en que fenómenos climáticos nos arrasaron en la parte norte y todo el sistema vial. Por ejemplo, la carretera hacia el norte es espectacular, excepto cuando cruza las ciudades, porque no se han hecho hasta ahora, después de 20 años, las autovías que rodeen las ciudades para poder continuar con las autopistas. Entonces, hay temas urgentes de un país pobre, de un país del tercer mundo, que requiere sacar adelante para poder mejorar. Y eso va a unir al país y eso va a solidificar un poco la política. La gente está con expectativa, así que ¿qué va a hacer el gobierno? ¿No? Ya no es solo el fujimorismo, sino es el gobierno, Claro. qué cosa va a pasar, qué cosa se va a hacer en bien del país. Si esto se siente en las provincias, en los lugares más alejados, Claro. donde no llega el Estado, quizá la correlación va a cambiar. Pero yo calculo que el aprendizaje en la vía bicameral tomará todavía un año en hacerse. Claro, Aníbal, y si bien generalmente, ¿no?, mejorar la infraestructura y todo lo que sea, pues la calidad de vida de los ciudadanos es algo popular, le pregunto por la otra pata de las promesas de Keiko Fujimori, sería el combatir la inseguridad, la violencia, en particular la extorsión, ¿no? Para repasar un poco las cifras, según el Ministerio Público, si no recuerdo mal, entre enero y junio de este 2026 ha habido más de 12.000 denuncias de delitos relacionados con la extorsión en el Perú, unas cifras que en términos de la media mensual son equiparables a las de 2025. Keiko Fujimori ha prometido que va a hacer patrullar la policía con los militares en las calles, que va a hacer intervenir puntualmente los militares en las cárceles. Le pregunto, también ha prometido la construcción de megacárceles, para llevar adelante esta agenda, ¿con quién va a tener que pactarlo en este Congreso bicameral o cómo lo va a hacer exactamente? Bueno, con quien tenga que hacerlo, ¿no? Pero las cifras que usted cita son menores en realidad. El nivel de extorsión es mucho mayor. Lo que usted cita es lo que se ha denunciado. Lo que no aparece en las listas oficiales, lo que no se denuncia, que es mucho mayor. Hace 5 días en Lima había un incendio provocado por la extorsión, donde han muerto 10 personas, de ellos 5 niños, a 10 o 15 cuadras del Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, el tema de la inseguridad es un tema que todo el mundo siente día a día, y los militares en la calle no van a dar seguridad porque ellos no van a combatir la extorsión. Pasa por una remodelación y refundación de la policía y dotar de los medios necesarios a la policía, que es la encargada de combatir la delincuencia. En ningún país del mundo la delincuencia se combate con militares. Los militares están hechos para otra cosa, tienen otra función, tienen otra formación, y un soldado en la calle con un fusil al hombro no va a evitar pues, que la gente sea extorsionada por teléfono o que sea coaccionada para entregar dinero a cambio de no atentar contra ellos. Ahí hay un tema por definir todavía, y va a depender quiénes son las personas que están a cargo de los servicios de seguridad, tanto el Ministerio de Interior cuanto del Ministerio de Defensa. Claro, ella, si no recuerdo mal, ha propuesto, entre otras cosas, que los militares en las cárceles eviten llamadas extorsivas eventualmente. Carlos, le pregunto, a su parecer, ¿cuáles son las primeras medidas que va a impulsar Keiko Fujimori en este ámbito de la lucha contra la extorsión y cómo las puede llevar a cabo? Bueno, primero hay que mencionar que este es un problema que en toda la región latinoamericana no ha tenido solución. Es decir, no hay una fórmula de las democracias en América Latina para resolver el tema de la inseguridad pública. Desde México hasta Argentina, hasta Chile, las democracias no saben cómo resolver este problema. Ojalá que el Perú pueda innovar en ello, pueda contribuir en ello. Creo que uno de los temas donde el fujimorismo, donde la presidenta Keiko Fujimori ha hecho énfasis, ha tenido que ver con la construcción de cárceles. Estamos en un déficit carcelario, lo cual y además implica que no existe necesariamente el control absoluto de lo que sucede dentro de los centros penitenciarios.
Y esto va a requerir un reto que un gobierno democrático, un gobierno, ha sido muy enfática en el tema del respeto a la institucionalidad política, lo ha sido en el discurso, ojalá que en los hechos también haya una corroboración de ello, que sea capaz de poner orden en la ciudad, de poner orden en las ciudades, en las cárceles, en la lucha en contra del crimen organizado, respetando las libertades individuales, que es lo que ella ha dicho. Ahora, aquí hay que ver muy bien cuál va a ser el rol yo concuerdo con Aníbal en que las Fuerzas Armadas no es la institución castrense más adecuada y no tiene ningún tipo de característica para poder lidiar con el tema de la inseguridad pública. Sin embargo, está la tentación de poder recurrir a las Fuerzas Armadas cuando se declaran zonas de emergencia, que son zonas de excepcionalidad, donde se relativizan la garantía de ciertos de derechos civiles. Entonces, lo preocupante sería que justamente cuál va a ser el rol que van a tener las Fuerzas Armadas en esas zonas declaradas temporalmente de emergencia. Claro, porque, Carlos, usted insiste en la cuestión de que las democracias no han sabido resolver esta cuestión y en el delicado equilibrio, ¿no?, entre la lucha, digamos, contra la violencia y el respeto a los derechos individuales. Le pregunto si en este caso Keiko Fujimori se mueve en un campo un poco delicado por la herencia de su padre, si esto es algo que está presente en la opinión pública en Perú. Está creo que más presente en las élites que polarizan que en la realidad. Efectivamente, no hay que, o sea, hay que ser honestos con esto. El fujimorismo viene de Keiko Fujimori, tiene un capital que se incuba en los 90 en un gobierno autoritario y democrático. A un gobierno autoritario. Pero a partir de gobiernos autoritarios se han podido construir proyectos y partidos políticos democráticos. El caso de la UDI, de la derecha chilena, el caso de Arena en El Salvador, y yo creo que puede ser el caso del fujimorismo, que luego, 26 años después del final de un gobierno autocrático, pueda mantener cosas positivas del legado que tiene que ver justamente con el modelo económico, por ejemplo, con la presencia del Estado, que fue un avance que se hizo en aquellos años, podría adaptarse a las reglas de juego de la democracia. Yo creo que esto sí permite distinguir al fujimorismo, por lo menos por ahora, de esta ola que existe de proyectos y partidos políticos y líderes de derecha radical. Estoy hablando de derecha radical, no estoy hablando de derecha extrema. Creo que el fujimorismo no forma parte de esta ola. El fujimorismo es una derecha conservadora, es una derecha tradicional, que cree en el mercado, que cree en las reformas de ajuste, pero también cree en el respeto de la familia como institución de la sociedad. Keiko Fujimori ha sido muy clara en esos dos temas en este discurso. Esas características la colocan dentro del campo de la derecha, pero no tiene estas formas negacionistas sobre el cambio climático o no tiene estos excesos que han cometido muchos otros partidos de derecha o líderes de derecha como Bolsonaro en Brasil o como Bukele en El Salvador. Pero en fin, esto algo muy temporal, estamos hablando del discurso y veremos cómo se ve esto en la práctica. Porque, Aníbal, ¿cuál es su perspectiva sobre lo que le espera a Keiko Fujimori en términos de la oposición en las calles? Sí, bueno, hay un tema bien importante ahí, ¿no? Es que era el indulto irregular a Castillo. Yo creo que la idea de sacarlo a la calle era justamente para que liderara estas marchas y protestas violentistas al mejor escenario de Evo Morales en Bolivia. Al no haber ocurrido esto, digamos, es más difícil poder articular en las calles unas protestas masivas violentistas porque su contendor Pedro Sánchez no tiene la capacidad de convocatoria que podría tener Pedro Castillo. Desde ese punto de vista, el tema está un poco más relativizado. Pero el tema de la inseguridad está íntimamente relacionado con la corrupción. ¿Por qué la gente tiene celulares en las cárceles y por qué desde las cárceles extorsiona? Porque a nadie se le ocurre poner inhibidores de celulares en las cárceles, cosa que se ha pedido hace tiempo. ¿Y por qué no se ponen? Porque los funcionarios públicos reciben dinero para no hacerlo y son los funcionarios públicos los que reciben dinero para dejar pasar los chips y los celulares. Así de simple y claro. Entonces el tema de la violencia, de la extorsión, va de la mano con la propia corrupción dentro del sistema estatal y concretamente dentro de las fuerzas de seguridad. La policía que vende armas o alquila armas
a los delincuentes, la policía que se hace la vista gorda respecto de los delincuentes, el tema de la minería ilegal, el tema del contrabando, el tema del narcotráfico, son temas que van de la mano con la corrupción. Entonces, yo creo que el punto central, la médula, está en la corrupción del Estado de los funcionarios, de la gente sin vocación, sin tecnocracia que ha llegado hoy para amedrar el Estado, y de ahí se derivan como un pulpo varios brazos, ¿no? El tema de las cárceles, el tema de las carreteras inconclusas, los hospitales inconclusos, las cárceles que no se hacen, muchas cosas, ¿no? Entonces, el tema fundamental está en refundar el Estado burocrático, el Estado tecnocrático, llamar a las personas que tengan, digamos, condiciones técnicas para poder trabajar en favor de esta cambio de un buen salario. ¿Sabe usted que hay un sistema en el Estado peruano por el cual ciertos funcionarios tienen un sueldo especial más alto que el funcionario público? Se llama el sistema FAE. Pero el problema es que se entrega esos contratos a los amigos, a los parientes, a los cercanos, y entonces se pierde el sistema, digamos, tecnocrático, y se protege o se propicia el amiguismo y la familiaridad y la propia corrupción desde el punto central del Estado. Al expresidente Gedi le descubrieron que tenía unas amigas que entraban en la noche y salían al día siguiente para ese gobierno con esos tipos de contratos. Entonces, con esa gente en el Estado, ¿qué tecnocracia va a haber? ¿Qué movimiento público va a haber que sea eficiente hacia el ciudadano? Ninguno. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Cambiando eso, cambiarán las fuerzas de seguridad, cambiarán los niveles de control estatal y cambiará la seguridad que la gente tenga en la calle. Claro, y Keiko Fujimori al frente, ¿no?, de un partido con pues, décadas de historia, ¿qué tanta posibilidad tiene de acabar con esta dinámica de corrupción en el interior del Estado? Bueno, ella por sí sola ninguna, ¿no? Un gobierno democrático constitucional se hace con un equipo de gente, ¿no? Y eso lo demostró, entre otros, por ejemplo, el presidente de Gaulle, cuando en Francia para la Quinta República se rodeó de la mejor asesoría posible. Entonces, si va a tener un sistema endogámico entre sus amigos partidarios, lo que hemos visto en unos casos, el regreso de los muertos vivientes, entonces poco va a ser, y va a ser un poco más de lo mismo. Pero si va a llamar a las mejores personas que la sociedad para que contribuyan a un gobierno que sea para el país, por el país, ¿no es cierto?, entonces tendrá alguna posibilidad de éxito. Pero si solo va a ser al interior de sus amigos, porque en la práctica el partido fujimorista es muy pequeño, lo que ha habido es un voto hacia el fujimorismo, pero no es un partido muy grande, ni tiene cuadros muy grandes tampoco, ni tiene cuadros muy técnicos tampoco. Entonces va a tener dos cosas: la capacidad de convocatoria a los mejores y la necesidad de rodearte de los mejores. No estar, con perdón de la expresión, donde reviente el cohete, pues no puede estar inaugurando un caño, inaugurando un puente, inaugurando una vía. Tiene que estar detrás y dejar que los ministros, que sean los mejores, hagan el trabajo del Estado. De esa manera, entonces, tendremos alguna posibilidad de llegar al 2030 en mejor condición de la que estamos ahora. Claro, Carlos, para insistir un poco en cómo se puede acabar con la corrupción, que tal y como Aníbal apunta, es un poco el origen de otros males, ¿no?, en el país. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cree que Keiko Fujimori va a seguir un poco dentro del sistema o va a buscar la alternativa para depurar un sistema corrupto? Lamentablemente, el tema de la corrupción en el Perú es un tema estructural que tiene que ver con el diseño del Estado y tiene que ver paradójicamente con la descentralización. Cuando se hizo las reformas de descentralización a inicios del siglo XX, se le dio muchas potestades y muchos recursos a las instancias de gobierno subnacional, a las gobernaciones y a las alcaldías, que normalmente no están gobernados por partidos políticos, sino por movimientos políticos de las regiones o incluso por movimientos independientes, donde no hay capacidad de control. Entonces, cuando hablamos del tema de la corrupción en el Perú, no solo efectivamente hay que verlo a nivel del gobierno central, pero lamentablemente el principal problema, y lo dijo la presidenta en su discurso hoy en día, que alrededor del 19-20% de los recursos de inversión del Estado en la construcción de obras se pierden justamente por temas relacionados con la corrupción a nivel subnacional. Entonces estamos ante una estructura estatal que está diseñada, lamentablemente mal diseñada, de manera deficiente y que permite que la corrupción extraiga los recursos que deberían alentar el crecimiento y la inversión pública.
En la política, lamentablemente, no solamente en Perú, en nuestro país, sino en cualquier país latinoamericano, en cualquier país de cualquier región, va a haber problemas, lamentablemente, siempre de frivolidad, de ineficiencia y de corrupción. No hay que ser ningún mago para saber de que esto le va a pasar al próximo gobierno, como le puede pasar a todos los gobiernos. Vamos a ver más bien cómo se responde a esos problemas Bien. y en eso lo que necesitamos es un plan. La presidenta en su discurso ha sido enfática en que no va a permitir y va a sancionar a la corrupción del funcionario público, pero no ha ejemplificado ni ha precisado cuáles serían ese plan para la lucha contra la corrupción que lamentablemente es intrínseca con la práctica política, sobre todo en nuestros países. Bueno, pues sin lugar a dudas esto está por ver, no solo pues si el plan oficial, sino cómo se responde luego a la práctica, si hay nuevos casos que salen a la luz. Antes de terminar este espacio, me gustaría que comentaran, tenemos poco tiempo, pero qué papel creen que va a tener la política internacional en este gobierno de Keiko Fujimori, que está bastante alineado, aunque con algunas diferencias, tal y como comentaba Carlos, con los principales gobiernos de la región y pues del continente americano. Aníbal. Bueno, yo creo que tenemos algunos retos importantes, ¿no? En primer lugar, tenemos una dicotomía entre la influencia china y la influencia norteamericana. La norteamericana es la influencia por antonomasia, por ser parte de nuestro continente, y los chinos con la inversión que tienen. Hay un gran puerto que se ha construido al norte de Lima, en Chancay, con inversión china que pretende ser una suerte de Estado propio, y se anuncia la remodelación de la base naval por parte de los Estados Unidos. Perú tiene que hilar fino internacionalmente entre la China y los Estados Unidos. Y a nivel continental, bueno, tratar de liderar un espacio en donde, por ejemplo, se deje de lado el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya no podemos estar dándole vueltas si salimos, entramos o regresamos. Tenemos que estar en el sistema y trabajar con el sistema de la manera apropiada. Para eso tenemos que tener una buena representación en la OEA y un buen liderazgo al interior de América Latina, y construir con los espacios que se han creado en otros países alianzas que nos permitan salir adelante en lugares que son comunes. El tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, el tema de la estabilidad. Hay, de todas maneras, en el Congreso gente que no cree en la democracia, que está dispuesta a destruir el Estado, que está dispuesta inclusive a matar a sus semejantes en aras de construir proyectos políticos esquizofrénicos, ¿no? Esos temas tienen que erradicarse y de alguna manera minimizarse de la mejor manera democrática para que no tengan espacio en las futuras elecciones y tengamos, ojalá Dios quiera, el 2031, el séptimo recambio constitucional consecutivo, que ya de por sí es un gran mérito para el Perú, a pesar de nuestras grandes carencias. Terminaría con una frase de un gran historiador peruano, Jorge Basadre, que decía que el Perú es un problema y también una posibilidad. Tenemos un diagnóstico muy claro, muy simple, pero también tenemos una gran posibilidad de cara al futuro si trabajamos en conjunto en función de los principios y los postulados que Carlos, yo y muchos otros queremos que exista en el Perú. Bien, Aníbal, muy rápidamente, porque quiero darle la palabra a Carlos, pero para que no se quede en el aire para nuestra audiencia, cuando habla de estos proyectos esquizofrénicos, ¿a qué se refiere? A la gente radical que está en el Congreso, que es prosenderista, a la gente radical que quiere llegar al gobierno y hacer como han hecho en Nicaragua sus primeras elecciones, así de partido único, en nombre del pueblo, destruir la democracia. Eso. Hay todavía en el Congreso remanentes de gente que ha sido electa y gente que está a favor del golpe de Estado de Castillo y que quiere usar la Constitución para llegar al poder y luego desconocer la Constitución, desconocer la democracia y quedarse con el poder. De eso tenemos todavía. Felizmente no es mucho, pero hay ciertos remanentes que tienen que ser vencidos democráticamente para que la próxima oferta, el 2031, los aleje lo más posible del escenario peruano. Carlos, para terminar, tiene la palabra, no sé si quiere vincular de alguna forma este último comentario de Aníbal con el contexto internacional del continente. Sí, la presidenta ha hecho énfasis a un liderazgo regional. Ha hablado de dos articulaciones interestatales, la de la Alianza del Pacífico y de la región andina.
y creo que tiene los elementos para ello, en el sentido de que, salvo México, en el vecindario están gobernados por partidos con afinidades ideológicas. Y eso le va a permitir, además, a la presidenta tener creo que está un paso más adelante que el resto de colegas que tiene a cargo de los estados vecinos. Vemos a Rodrigo Paz teniendo problemas con movilizaciones y con protestas en Bolivia. Lo mismo con Noboa, que tiene que resolver crisis internas en el caso del Ecuador. José Antonio Kast, alguien que tiene una trayectoria política propia en Chile, sin embargo, está muy limitado a la política doméstica. Y de Abelardo del Espriella en Colombia es alguien que es un novato y es un outsider. Por lo tanto, Keiko Fujimori, con un partido político que tiene más de 2 décadas y con una experiencia política de haber liderado a la derecha tradicional en el Perú en los últimos años, creo que tiene la posibilidad de tener un liderazgo regional, y creo que el énfasis que ha mencionado, la alianza del Pacífico y el tema de la región andina, apunta a ello. Bien, pues Carlos, Aníbal, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su tiempo y sobre todo su análisis. Ha sido un placer conversar con ambos. Antes de terminar, el agradecimiento también es para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos.